del acetiluro de calcio y carburo de calcio con agua no requiere calentamiento, no lo han hecho. En cambio, la obtención del eteno a partir del etanol por deshidratación sí requiere calor. Entonces hay reacciones que requieren calor, otras no. Y hay algunas que requieren poco, muchas veces no se lo muestran, y las que se muestran son aquellas que requieren, generalmente arriba de los 60 u 80 grados. Con cualquiera de los dos, el producto ¿qué se llama? El precursor. Existen siempre nomenclaturas. ¿Pueden nombrarlo? Eso es, muchas gracias, lo dijo completo y bien. 1-bromopentano o bromuro de N-pentilo. ¿Qué se obtiene? Digan ustedes. 1-penteno. No digan solo penteno, está incompleto, tiene isómeros. 1-penteno. Entonces, único producto. Sin embargo, consideren la siguiente situación. Por supuesto, el producto secundario lo pueden deducir de la reacción general. Si se emplea hidróxido de potasio, además de bromuro de potasio, se obtendrá el ion hidróxido sacando el hidrógeno del carbono 2, aquí o acá, forma agua. BH sería agua. Si se emplea terbutóxido, sacando el anión terbutóxido, hidrógeno del carbono 2, formará alcohol terbutílico como producto secundario. Esa sería la base protonada. Sigan razonando así, ¿no? O sea, una reacción abreviada o simplificada no muestra todo. Recuerden lo que dijimos en la clase 0, la clase de presentación o introducción de la materia, donde las reacciones pueden mostrarse como ecuaciones químicas debidamente balanceadas, lo hemos venido haciendo, o bien en su forma abreviada, simplificada, que es lo preferente. La literatura es lo que más hace. Si ustedes consultan los libros, recuerden que tienen varios en la plataforma Classroom, ¿no? Van a ver en esta forma, sobreentendiendo que el estudiante tiene el entendimiento suficiente para poder deducir qué más serían reactivos y qué producto o productos secundarios pudieran formarse. Bien, vean, en el caso del 2-clorobutano o cloruro de sec-butilo, aquí hay variación. Si se emplea hidróxido de potasio alcohólico, una base corriente puede ser hidróxido de sodio, incluso carbonato. Vean que aquí hay una disyuntiva. ¿De dónde saldrá el hidrógeno? Acá no hay opción. Sale del carbono 2, no hay más de dónde. Pero aquí hay opciones. O sale del carbono 1 o sale del carbono 3. Si se utiliza una base ordinaria que contiene o aporta iones hidróxido, se obtiene este alqueno, el 2-buteno. En cambio, si se emplea terbutóxido de potasio como base, el hidrógeno sale del carbono 1. Entonces aquí estamos viendo, hay una cierta selectividad. A esta le llaman eliminación tipo Zaitsev. Este es un apellido ruso, hay diferentes maneras de escribirlo. Recuerden que los rusos, en la época precomunista, hizo grandes aportes a la ciencia y a la cultura. Químicos, físicos, matemáticos, por el lado científico.
Ni qué decir por el lado cultural, músicos, un Tchaikovsky, un Stravinsky, tantos otros, ¿no? Rusos, han aportado a la humanidad con conocimiento, con capacidad. En la época comunista eso es discutible, ¿no? El comunismo siempre no ha sido un factor de desarrollo de los pueblos, ni lo es en la actualidad, lo sabemos. Entonces de vez en cuando aparecen estos apellidos. Zaitsev fue un químico de hace 100 y tantos años atrás, en la época no bolchevique. No digo que los zares hayan favorecido aquello, tampoco los vamos a ensalzar, pero no tienen nada que agradecerle al comunismo. Vivieron y la mayoría murieron antes de que el comunismo se apodere de Rusia. Químico ruso Zaitsev, de todo modo están estos apellidos. Ellos usan los rusos un alfabeto llamado cirílico, con algunas letras equivalentes a las nuestras, de nuestro alfabeto latino, y otras muy diferentes, donde encontrarle una equivalencia exacta es medio difícil. Entonces no se extrañen de ver escrito Zaitsev así o así. Por ejemplo, cosas así. De todo modo se pronuncia Zaitsev. Mayormente se lo he escrito así, ya van a ver en la literatura. Y él enunció una regla que vamos a indicar a continuación. Y en este otro caso es lo que se llama eliminación Hoffmann. Este es un químico alemán que estudió y vio esta alternativa. ¿Y cómo sabemos si ocurre la una de la otra? Lo típico es esto. Con la mayoría de las bases suele ser de este tipo. Solo con este tipo de bases ocurre esta eliminación. Y ahí viene una llamada para justamente respaldar o justificar esto, porque no solo es para la hidrohalogenación, también por ejemplo para la deshidratación y otras reacciones de eliminación beta, la llamada regla de Zaitsev. La vamos a enunciar. Casi que se la voy a dictar. ¿Qué dice la regla de Zaitsev? Y van a ver el resultado ahí justificado. En reacciones de eliminación beta, lo que estamos viendo, ¿no? En reacciones de eliminación beta, el átomo de hidrógeno saldrá del carbono que menos hidrógenos tenga. El átomo de hidrógeno saldrá del carbono que menos hidrógenos tenga para dar el alqueno más estable. De eso ya hemos hablado, ¿se acuerdan? Ahí está el respaldo de esta regla. Para dar el alqueno más estable. ¿Y cuál es el alqueno más estable? ¿Se acuerdan la estabilidad relativa de alqueno? El más sustituido. Pongan entre paréntesis, el más sustituido. Entonces vean, eso nos permite predecir o por lo menos justificar el producto de arriba, el 2-buteno. Porque para su formación hay dos opciones. El hidrógeno sale o del carbono 1 que tiene 3 hidrógenos o del carbono 3 que tiene solo 2. ¿Qué dice la regla de Zaitsev? Saldrá del carbono que menos hidrógenos tenga, el carbono 3, y ahí tiene el 2-buteno. Eso es lo esperado. En la mayoría de los casos, las eliminaciones son de tipo
SAICE. La verdad que esto es algo especial. Entonces, ya tiene justificado. ¿Y en qué está justificado? En que de estos dos alquenos, este es disustituido, fíjense, este carbono tiene un sustituyente, este otro uno, es un alqueno disustituido, vecinal, mientras que este es monosustituido. Este primer carbono no lleva sustituyentes, tiene dos hidrógenos y este tiene todo esto de sustituyentes, un monosustituido. ¿Cuál es el más estable? Este. Entonces está justificado en estabilidad del alqueno resultante, pero lo enunció SAICE, como lo dije inicialmente. El hidrógeno saldrá del carbono que menos hidrógenos tiene. Entonces, esta es una regla muy universal porque es válida, como decía, no solamente para la deshidrogenación, sino para otras reacciones de eliminación beta. Por eso así lo decíamos, no dice en reacciones de deshidrogenación, vean el enunciado, reléanlo, dice en reacciones de eliminación beta. Bien, antes de proseguir, voy a pasar para ustedes, como hicimos la vez anterior, la lista, las listas para los tres grupos para que firmen. Hago notar a ustedes que esta es nuestra clase número 12. Casualmente, hoy día 12. Procuren no manipular con manos sucias, por favor, la lista. Uno, para no manchar las hojas, y dos, para que pueda agarrar la tinta. Y algunos me han dicho, miren, mi bolígrafo no agarra porque está muy sucia su hoja. No la he ensuciado yo, por si acaso, yo la manipulo con manos limpias. No la retengan. Recuerden que hay, y ahorita están casi todos, hay más de 60 firmantes en espera. Bien, y usted, esta es una situación de excepción. ¿En qué se respalda? ¿Por qué ahí se forma el alqueno menos favorecido, el más inestable? Se justifica en el siguiente hecho, se lo describo a grandes rasgos. En el hecho que, como la base, ¿qué función desempeña? Está a la vista y lo he dicho. ¿Qué acción desarrolla la base? ¿Qué hace la reacción? No es catalizador, no. Se consume, están viendo en la ecuación. Está a la vista y además lo he dicho, tienen doble fuente de información para responder lo que estoy preguntando. ¿Sustituye? No es que esta no es reacción de sustitución, es eliminación. Entonces no sustituye. Ya vamos a ver otras reacciones donde sí puede haber sustitución. Pero aquí no. A ver. Desprotonar. Desprotonar, lo ha dicho cabal. Sacar al hidrógeno como protón. Ahí está mostrado, lo dije, está a la vista y lo he dicho. Presten más atención, por favor. Agradezco a sus compañeros. Desprotonar. Saca al hidrógeno para completar la eliminación. Recuerden que las eliminaciones en realidad son eliminaciones dobles. Salen dos átomos o grupos de átomos, no sale un hito. Uno de ellos sale jalado, el hidrógeno. ¿Quién lo jala? La base. Entonces, ustedes dirán, ¿y cómo se favorece uno u otro hidrógeno del carbono 1 del carbono 3? En realidad está en términos del producto. Esto es lo que más ocurre porque se forma el alqueno más favorecido, termodinámicamente, energéticamente más estable. Pero ¿cómo se justifica esto? Está en la base, en la base que se emplea, mientras que en el ion hidróxido tenemos esto, ¿no? El oxígeno, que es en realidad quien jala el hidrógeno,
tiene apenas un hidrógeno de compañero. En el ion hidróxido, cuando se emplea hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, carbonato de sodio. ¿Qué pasa con el ion terbutóxido? Lo muestro aquí. Está acompañado, por decir, rodeado de este bollo de carbono, de todo el grupo terbutilo. Por tanto, tiene un poco de, por no decir bastante, impedimento estérico para meterse aquí al centro, de donde debe sacar este hidrógeno. Entonces se estorba con todas estas estructuras y la cola que trae todo este grupo terbutilo. El hidróxido puede meterse en cualquier parte. Es un piojo para meterse en cualquier esquina o rincón. El ion terbutóxido, digamos, es una base obesa. Y los obesos no entran en cualquier parte, ¿no? Y no por prohibición, sino porque todo les estorba, ¿no? Eso es lo que pasa con el ion terbutóxido. Es una base voluminosa que tiene impedimento para sacar hidrógeno del centro de la cadena. Entonces, ¿qué hace? La base dice, bueno, yo algo me tengo que llevar, no me voy a ir sin mi protón. Lo saca de donde no le estorbe, de la punta. Aunque de un alqueno menos estable, pero no le queda otra. No puede meterse al carbono 3. Se estorba. No sé si esa descripción más o menos corriente y simplificada la pueden captar. Se resume en lo que se llama efecto o impedimento estérico. Y se da cuando ya sea el grupo atacante o que entra, interviene, es muy grande, voluminoso, o la molécula atacada también lo es, y peor si ambos lo son. Voluminoso, grande, con muchos sustituyentes. Ahí está la explicación de la eliminación tipo Hoffman. Bien. Entonces se emplea ampliamente, recordando de que los haluros de alquilo se obtienen con relativa facilidad de alcano. De hecho, los haluros de alquilo son compuestos mediadores en la transformación de alcanos a otros compuestos. Si bien ciertos alcanos se pueden convertir directo en alquenos por deshidrogenación, lo hemos visto, pero a veces puede ser conveniente esta variante, ¿no? Mediadora. Por ejemplo, el etano se puede deshidrogenar fácilmente a eteno. Es lo que hace la industria. Les comentaba que es una propuesta que se lanzó de acá en nuestra región hace unos 6 o 8 años, me parece, era instalar una planta de obtención de eteno y derivados acá en Río Grande, cerca de donde están los pozos, ¿no? Más productores de gas. Etano abunda en nuestro gas, es el segundo componente más abundante después del metano. Por supuesto, y no lo digo con un afán político partidario, pero nosotros lo vemos, sea de nuestra simpatía o no, los masistas, especialmente los de donde hace frío, odian a todo lo oriental, especialmente lo cruceño. Personas, lugares, todo lo odian. Son una cultura del odio. Ustedes hablan con un masista y refleja odio, que oligarcas, que esto. Entonces negaron, rechazaron la propuesta y quedó nada. Donde querían hacer esto, conversión de etano en eteno, pero muy directo. Y se puede. Pongámoslo así, menos por deshidrogenación y presencia de catalizador a alta temperatura. Lo hemos visto, no damos detalles, pero también puede haber esta alternativa, que también la hemos visto en la primera unidad. Y esto funciona mejor en estas otras variantes, donde es más difícil, por ejemplo, obtener 1-penteno por simple deshidrogenación del N-pentano, que está presente en el petróleo, ya porque es líquido el N-pentano, no es gas. Entonces se puede optar por esta variante, ¿no?
halogenar el N-pentano y luego deshidrohalogenar para obtener penteno. Entonces, nuestro entorno a veces nos muestra cosas. Es verdad que también han hecho algunas cosas positivas, depende del punto de vista además, ¿no? Los plurinacionales, por ejemplo, han fomentado el deporte, ¿no ven? Poniendo canchitas hasta donde no las pedían. El altiplano está lleno de canchitas, estadios y esas cosas, que están creo que de establos, o de los animales ahí comiéndose el césped, ¿no? Excepto donde han puesto césped sintético. Digamos que han apoyado el deporte, pero la parte de desarrollo propiamente, industria y eso, cero. O ponen industrias quebradizas. ¿A qué me refiero? Que van a la quiebra. Casi todas las empresas estatales están en quiebra o en camino de la quiebra. Algo positivo que ya lo he dicho, eso sí es muy rescatable, es el haber puesto acá en Palmasola, cosa rara, dado el odio que nos tienen. En Palmasola, no me refiero a la residencia que ellos se merecen, me refiero a la planta petrolera, ¿no? De YPFB, ¿no? Donde se obtiene gasolina, queroseno, diésel. Pusieron una planta de isomerización, creo que se lo comenté en la primera unidad, ¿no? Donde se convierten alcanos lineales en alcanos ramificados por proceso de isomerización para enriquecer gasolina, para mejorar la calidad de la gasolina, reemplazando sustitutos, digamos, importados. Entonces, es algo positivo. Y eso no va a la quiebra, mientras haya vehículos a gasolina que demanden gasolina, por supuesto. Se ahorran divisas. Pero muchas más se gastan, por ejemplo, importando gasolina. Estamos importando gasolina. Estamos importando diésel. Se especula que a partir del 2030 tal vez estemos importando gas. De ser país hidrocarburífero, vamos a ser un país importador de hidrocarburos. ¿Disque? ¿Lo verán ustedes? Ya van a estar de profesionales y ya quizá con una mente más analítica y crítica de lo que pasa en el entorno. Y no es hacer política partidaria, por si acaso, es ser analítico. Estamos destacando aspectos positivos, muy pocos los hay, pero también lo negativo. Si a esta gente no se la critica, ellos van a decir, bien, gracias, estamos bien. Es lo que dicen, estamos todos bien. Bolivia avanza, Evo cumple. Bueno, ya no es don Tilín, ¿no? Bueno, ven las alternativas que pueden darse y no las estoy inventando yo. Pero háganselo entender a los plurinacionales, van a decir, ciencia oligarca, van a decir. Nosotros conozcamos. ¿Por qué? No porque vayan a ser ingenieros petroleros ustedes, sino porque estos procesos, estas reacciones, les abre la mente, una especie de gimnasia mental para entender mejor a los compuestos orgánicos, especialmente a las biomoléculas, que ustedes ya han empezado a estudiar, biomoléculas, ahora enzimología, más adelante, el próximo año, metabolismo, donde las biomoléculas se transforman in vivo. Entonces comprendan las moléculas orgánicas simples y eso les va a ayudar a mejor comprender a las biomoléculas. Véanlo así, ¿no? Sin dejar, como decía, este espíritu analítico, crítico, hacia el entorno. No le hagamos el favor a estos plurinacionales, ¿no? De vernos como borregos, como personas dóciles que dicen amén, jefazo, y no cuestionan. Hay que cuestionar de donde nos toque hacerlo y aplaudir lo que esté bien hecho. Tampoco vamos a ser pesimistas, ¿no? 100%. Se los estoy demostrando, ¿no? De que uno puede aplaudir lo bueno, pero criticar lo malo y en su caso movilizarlo. Entonces, ¿ven? Es una buena alternativa para convertir alcanos en alquenos pasando por haluros de alquilo como compuestos mediadores. Y eso hacen muchas industrias, especialmente en pequeña escala. Bueno, ahí tienen entonces la deshidrohalogenación.
Muy brevemente quiero mostrar, para una mejor comprensión, aspectos mecanísticos. De vez en cuando lo hacemos, lo hemos hecho con los alcanos, recuerden la halogenación en especial. Hay dos principales variantes mecanísticas, la llamada eliminación unimolecular y la llamada mecanismo, claro, de eliminación bimolecular. A menudo se lo simboliza abreviadamente como E1 y respectivamente E2. Vamos a ver. El mecanismo de eliminación unimolecular, E1, involucra dos etapas. Por tanto, es secuencial. Se habla de mecanismos secuenciales, por ejemplo, la halogenación de alcanos, cuando ocurre en secuencia, a través de dos o más etapas. Recuerda la halogenación, cloración, etcétera, de alcanos, involucrar mínimamente 4 etapas. Una de iniciación y las etapas de propagación, las 2 y 3, que son donde se consumen los reactivos y se forman los productos. Y alguna etapa, por lo menos una determinación, donde los radicales libres, como quien dice, se comen entre ellos. Espero que estén recordando, lo estoy diciendo a grandes rasgos. Entonces también un mecanismo secuencial, en cadena además. Esto es un mecanismo secuencial de 2 etapas, no en cadena, pero involucra 2 etapas que consisten. La primera, la salida del halógeno, usualmente como ion halogenuro. Otro dice eliminación del halógeno, igual, es la salida. Y luego la salida del hidrógeno. Ya lo dijo acertadamente algún compañero de ustedes. Desprotonación. Sabemos quién la ocasiona. Veámoslo con un poco más de detalle. Esta es la descripción literal. Si la reacción es la siguiente. Estamos reescribiendo aquello, ¿no? Por ese caso. ¿Cómo se dan aquí los cambios? Fíjense que aquí se rompen 2 enlaces sigma y se forma un enlace pi, además de un enlace sigma entre la base y el protón. Hay un enlace sigma ahí, ¿no? Covalente normal. Veamos esa secuencia. Primera etapa. Recuerden el uso de las flechas curvas. En los mecanismos es frecuente el uso. ¿Y qué simbolizan las flechas curvas? El movimiento de electrones, ruptura, formación de enlaces, etc. Primero sale el halógeno llevándose su par de electrones.
Estamos viendo la salida o eliminación del halógeno, como ion halógeno 1. Vean este otro detalle. Esta es la etapa lenta. Cuando una reacción se muestra mecanísticamente, hay que especificar cuál es la etapa llamada determinante del mecanismo. Es decir, la etapa que hace marcar el paso a las demás. Es la etapa más lenta de todas. No importa la velocidad exacta, pero que sea reconocible cuál es esa etapa determinante, la lenta, que es la primera aquí. Esta no es la lenta, digamos la rápida. Y vean cómo ocurre. Recuerden que las flechas curvas muestran el desplazamiento de los electrones. Y ven lo que decíamos, ¿no? La base, como quien dice, tiene que acercarse y tocar al sustrato para sacar el hidrógeno. ¿Ven? Es una especie de gancho o anzuelo con el cual jala el hidrógeno, el cual sale uniéndose a la base, dejando su par de electrones sigma para formar el enlace pi y completar la reacción. Ahí ya tenemos el alqueno más la base protonada y se completó la reacción. ¿Por qué se llama unimolecular sabiendo que son dos moléculas que reaccionan? Porque en la etapa determinante, la etapa lenta, está reaccionando una sola molécula, el haluro de alquilo. La base, que también es necesaria, es reactivo, está reaccionando, interviniendo en una etapa no determinante, no influyente. Por eso el mecanismo se llama unimolecular. Eso de la molecularidad, unimolecular, dimolecular, etc., se refiere al número de moléculas que reaccionan en la etapa lenta. Y están viendo, una sola molécula está reaccionando en la etapa lenta. La segunda, que es la base, lo hace en una etapa rápida, no determinante. ¿Cómo es el mecanismo bimolecular? Es en una sola etapa. Se califica de mecanismo concertado por ese motivo. Concertado significa que todos los cambios ocurren en un solo paso o etapa. Todo al mismo tiempo. No es que siempre ocurra así, estamos viendo, puede ser de esta manera secuencial o de esta forma concertada. Por consiguiente, ocurre en un solo paso, igual pongamos el número 1, simultáneo la salida del halógeno y del hidrógeno, en un solo paso. Mostrémoslo. Voy a reacomodar mi precursor, el haluro de alquilo, para una mejor visualización gráfica del proceso. Véanlo. Es una especie de carambola de billar. Vean, esos tres cambios, porque son tres, recuerden, acá dijimos, se rompen dos enlaces y se forma uno. Tres cambios entre formación y ruptura de enlace. Aquí lo vemos, ocurren simultáneamente, vean, al mismo tiempo que la base, como acá, saca el hidrógeno, desprotona,
el hidrógeno suelta este par de electrones que forman, por supuesto, el enlace pi, y el halógeno al mismo tiempo sale llevándose el par de electrones. ¿Están notando esa carambola simultánea? Y ya tenemos el producto. El alqueno, la base protonada, o sea, en realidad es la misma de arriba, pero aquí estamos detallando los cambios minuciosamente. Ahí tienen una sola etapa. Al mismo tiempo se rompen, como ven, dos enlaces y se forma un enlace, el pi. Por eso es un proceso concertado, simultáneo. Como es una sola etapa, por más rápida o lenta que sea, es la etapa determinante, lenta. ¿Y cuántas moléculas están reaccionando? Dos. El haluro de alquilo y la base. Por tanto, en la etapa determinante están reaccionando dos moléculas y por eso se denomina bimolecular. Mecanismo E2. ¿Y cómo sabemos cuál será más favorecido o ambos ocurrirán? Hay casos en los cuales un mecanismo es más favorecido que el otro y otros casos donde pueden ocurrir ambos compitiendo. Hay algunos factores como ser, por ejemplo, el principal, el grado de sustitución del haluro de alquilo. Por ejemplo, el cloruro de etilo es un haluro primario. Igual el bromuro de N-pentilo o 1-bromopentano es haluro de alquilo primario. El 2-clorobutano o cloruro de C-butilo es haluro de alquilo secundario. ¿A qué se refiere? ¿A cuántos otros carbonos está unido el carbono que lleva el halógeno? A eso se refiere. Entonces, el grado de sustitución del haluro de alquilo es decisivo para favorecer uno u otro mecanismo. Y lo vamos a resumir así. No es el único factor, pero el principal, y ahí lo tienen. Un haluro de alquilo primario preferentemente experimentará E2, eliminación bimolecular, mientras que un haluro de alquilo terciario experimentará preferentemente el mecanismo E1. Y ustedes dirán, ¿y en qué queda un haluro de alquilo secundario? Ahí presentan ambas posibilidades mecanísticas, ambos tipos de mecanismos. Compitiendo, es difícil decir, será mitad y mitad, 50-50, 60-40. Puede ser, pero ambos están compitiendo el uno con el otro. Entonces, este es el principal factor que permite dirigir. ¿Y a qué viene el mecanismo? Permite, por ejemplo, establecer si la base podrá ayudar a la... Recuerden que el tiempo es un problema, o por lo menos un desafío que hay que resolver. Lo ven en el laboratorio, estamos contra reloj. Ahora la práctica la han hecho con bastante eficiencia, que prácticamente los 3 grupos la terminaron antes de la hora. No siempre ocurre así. Bueno, era tan sencilla la práctica que no daba para hacerse los quedados, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Entonces el tiempo cuenta no solamente en procesos de aprendizaje, como las clases, en su trabajo profesional, lo van a ver ustedes. Si trabajan en un laboratorio bien movido, van a tener que procesar, qué sé yo, 30 o 50 muestras un día y no pueden decirle al paciente,
sus resultados van a estar la próxima semana, ¿no? No le van a decir. El paciente va a decir, ¿a qué hora vuelvo de esto ahorita? Tendrán que decirle, mañana estará, y ustedes tienen que cumplirle. No le pueden decir, mire, no he tenido tiempo, me faltó. Ahí no hay cuentos chinos. Hay que cumplir. Pero también hay que procurar darse las condiciones para que uno pueda adecuarse a los tiempos. En el laboratorio procuramos eso. Ya está en manos de ustedes el ser ágiles y hacer las cosas bien, pero rápido. Bueno, uno quiere que nuestras reacciones, esta y las que sean rápidas. Aquí las vemos en el papel. Pero el mecanismo ayuda, por lo menos, a saber qué puede acelerar las reacciones. En general, la concentración del haluro de alquilo es factor clave. En reacciones de eliminación beta como esta, de hidrohalogenación, el haluro de alquilo tiene que estar en alta concentración para que la reacción sea rápida. Pero ¿y la base? Aquí viene el detalle. En el mecanismo E2, la base también es importante que esté concentrada porque ambos reaccionan en la etapa determinante. Mientras que en el mecanismo E1, la base no es factor que ayude, que acelere la reacción. Entonces uno puede, como quien dice, ahorrarse base, no ponerla tan concentrada. Pero aquí sí, para que la reacción sea más rápida. Entonces, en detalles así, el mecanismo es una ayuda. Eso entonces en cuanto a la deshidrohalogenación. Y recuerden esto, ¿no? Hay que mirar muy bien la base para decidir qué tipo de producto se ha de obtener. Vamos a ver seguidamente la deshalogenación, que como su nombre indica es eliminar halógeno. Pero recuerden que las eliminaciones no salen una sola cosita, ¿no? Salen dos. Por tanto, tiene que ser dos deshalogenaciones. Y como exigencia, el precursor debe tener los dos halógenos. Por ello, en la deshalogenación debe utilizarse un dialuro o dialogenuro vecinal. Tiene que tener dos halógenos. Si tiene solo uno, esta reacción no es factible. Acá suficiente con un halógeno. Total salía uno y el otro es hidrógeno. Acá tiene que haber dos. Y hay varias alternativas para sacar los dos halógenos. La principal, la histórica y aún vigente, es mediante un metal como el zinc. Algunos también han utilizado magnesio. Funciona, pero no es preferido por su alto costo. El zinc es un metal barato. Sencillo, ¿no? El zinc saca los dos halógenos combinándose con ellos como haluro de zinc. En su representación abreviada, la reacción no tiene reglas de selección porque no hay que escoger hidrógeno de tal o cual carbono. Los dos grupos salientes son dos halógenos, salen de sus respectivos carbonos, ¿no?
Entonces una reacción nada complicada. Así, por ejemplo, a partir del 2,3-dicloropentano obtendremos el 2-penteno, sin golpe. No hay reglas de selección. A partir del 1,2-dibromociclopentano se obtiene ciclopenteno. Y en realidad esta reacción no tiene tanto impacto e importancia porque el precursor necesita tener 2 halógenos, lo cual ya es un gran desafío. Generalmente los compuestos halogenados suelen ser monohalogenados. Más bien la reacción opuesta es más útil. La vamos a ver en las reacciones de alquenos. La halogenación de alqueno es más útil. Lo han visto en laboratorio cuando ustedes bromaron el eteno o el pineno. Hicieron la reacción justamente de adición de halógenos, la reacción opuesta a la que estamos señalando aquí. Esa tiene más importancia, tanto desde el punto de vista analítico como sintético. Y hay que tomar en cuenta también la ubicación de los halógenos por el tipo de reacción. Y vean aquí, no está promovida por base, está promovida por un metal. Si los halógenos están en otra posición, por ejemplo, consideren lo siguiente. No pueden hacer deshalogenación. Tienen que ser diáluros vecinales. 2 halógenos sobre carbonos vecinos, como aquí. Pero, por ejemplo, en este caso, bien pueden hacer deshidrohalogenación. Y aquí hay que aplicar, por supuesto, reglas de orientación. ¿Qué tipo de eliminación será? ¿Tipo Zaitsev o tipo Hoffman? Tipo Zaitsev, ni lo duda. Ni lo duden. Tipo Hoffman es con tebutóxido de potasio. Cualquier otra base, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, carbonato de sodio, tipo Zaitsev. Por consiguiente, el hidrógeno, y aquí saldrán los 2 halógenos y 2 hidrógenos. Los halógenos salen del carbono 2 y del 5, indudable, ahí están. ¿Pero dónde saldrán los hidrógenos? Aquí entre el 1 y el 3. Del 3. Y aquí, entre el 4 y el 6. A ver. Hay las 2 opiniones. ¿Cuál sería? Del que menos hidrógeno tenga. Es el 6. Este tiene un solo hidrógeno, este tiene 2. Y por consiguiente, el alqueno resultante será ese alqueno, nómbrenlo.
Sigan ejercitando nomenclatura. En muchos de ustedes es una debilidad que puede traerles dificultades de aprendizaje y de buen desempeño en los exámenes, por supuesto. A ver, ¿tenemos otra? Sigan armando el nombre. Empecemos. Dos metil, buen comienzo. Dos, cinco, heptadieno. O mejor, en la última recomendación hemos visto que la IUPAC ha recomendado un reacomodo. Sería 2-metil, hepta, 2,5-dieno. Bueno, eso entonces cuando se utiliza compuestos a partir de haluros de alquilo. Inciso B era, ¿no ve? ¿Qué otros precursores se pueden utilizar? Podemos borrar acá. Se nos acabó la pizarra. Continuamos acá. Seguimos con reacciones de eliminación beta. Y esto ya es terreno conocido para ustedes, porque lo han hecho en laboratorio, ¿no? En la práctica 2. A partir de alcoholes. Por deshidratación. Generalmente el ácido suele ser sulfúrico, el que ustedes emplearon, ¿no ven? O también se puede emplear ácido fosfórico, ortofosfórico. A temperaturas usualmente sobre los 160 grados centígrados. Ustedes lo hicieron entre 160 y 170. Se puede a más, no hay problema, pero siempre a más alta temperatura tiende a ocurrir carbonización. Ustedes notaron que ya algo de eso les ocurrió. Si bien igual se obtiene etileno, pero los rendimientos son menores, porque la carbonización es resultado de la oxidación del alcohol. Y no queremos oxidarlo, queremos deshidratarlo nada más, ¿no? También se puede emplear, estos son ácidos fuertes, se puede emplear un ácido débil, esto es catalizador, aquí sí es catalizador, como el óxido de aluminio. El óxido de aluminio, o alúmina como se le llama técnicamente, alúmina, es un óxido anfotérico.
es decir, tiene carácter ácido o básico, según dónde intervenga. Aquí como ácido, pero ácido débil, ácido de Lewis. Cataliza la reacción, pero siendo un catalizador menos eficiente que los ácidos de Bronsted, sulfúrico o fosfórico, requiere más alta temperatura. Usualmente a temperaturas sobre los 300 grados centígrados. Es muy frecuente en síntesis laboratoriales, como las que ustedes dijeron, o industriales. Además, da lugar, en todos los casos, a eliminación